Baja el volumen, porque estamos los dos, creo. Hola, buenos días. Marina, ¿está todo correcto? ¿Se me escucha? Hola, José. Sí, se te escucha perfectamente. Había un poquito de sonido, pero en principio se ha solucionado ya. Vale. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este seminario online, a esta actividad que hemos querido programar desde la Concejalía de Movilidad y Educación del Ayuntamiento de Albacete con motivo de la Semana de la Movilidad. Como bien sabéis y seguro que todos estáis viviendo, en estos momentos debemos y tenemos que replantearnos muchas cosas y una de ellas es el modelo de movilidad que tenemos en nuestras ciudades. Desde el Ayuntamiento de Albacete se están llevando varias actuaciones para conseguir esta transformación, como son la peatonalización de algunas calles que hemos hecho en los últimos tiempos, la adaptación de nuestra ordenanza a la velocidad 30 y, en fin, estamos en pleno proceso de transformación. Por eso creemos que es muy importante realizar sesiones como estas para poder poner en común estos aspectos y para poder nutrirnos de las ideas de los expertos de este tema. En fin, voy a presentar a los ponentes. En primer lugar, hará su ponencia Alfonso Sanz Alduán, consultor de GA21, geógrafo y técnico urbanista. Ha trabajado como consultor en una quincena de ciudades españolas, colaborador en su planificación urbanística y en la ordenación de la movilidad. También ha realizado numerosos estudios e informes para mejorar los modos de transporte motorizados, peatones y bicicletas, y colectivos de autobuses y ferrocarriles. En la actualidad trabaja en la consultora GA21 y entre sus publicaciones destacan hacia la reconversión ecológica del transporte en España, calmar el tráfico o la bicicleta en la ciudad. En segundo lugar, nos hará su ponencia Ignasi Armengol, director de Internacional en Bectalia. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, máster en Gestión Pública y ha formado parte de organismos como el Ayuntamiento de Barcelona para la T-Mobilitat, la Comisión de Bus de la Unión Internacional de Transporte Público. También ha sido presidente en la Comisión de Nuevas Tecnologías y Marketing en la Asociación de Transportes Urbanos y Colectivos de España, AINATUC, y representante de First Transit ENUI de Latinoamérica. Además, ha sido director de First Train Panamá, Transportes Masivos de Panamá y director general de Barcelona Servicios Municipales. Y, en último lugar, hará su ponencia Xavi Cañada, socio de la Ciclería de Zaragoza, que desde 2007 realiza acciones para fomentar y educar el uso de la bicicleta como herramienta de ocio, turismo y medio de transporte. Ha participado en proyectos como el Plan Estratégico Aragonés de la Bicicleta, el Congreso Internacional Zaragoza, la Ciudad de las Bicis, la Red de Caminos Saludables y la creación y gestión de la promoción de la bici. Además, es el responsable de formación de la ciclería con destacados proyectos como, por ejemplo, la bici en el cole para el Ayuntamiento de Zaragoza y la bicicleta en la escuela para el Ayuntamiento de Pamplona. En fin, les doy la palabra, en primer lugar, a Alfonso, y espero que la sesión sea fructífica, pedagógica y que todos podamos aprender de ella. Cuando quieras, Alfonso. Hola, buenos días. En primer lugar, gracias al Ayuntamiento de Albacete por la invitación. Desgraciadamente no es en directo. Y también, bueno, a Emisalva, que está también participando en la organización. Y desgraciadamente digo que no es en directo y quizá lo primero que hay que hacer es reconocer que hay mucho daño, que este cambio en el modelo de movilidad pues, es una consecuencia de un sufrimiento potente de la sociedad y de la economía y del conjunto de la sociedad española ante esta pandemia. Y desde ese punto de vista, pues no hay mucho de qué alegrarse,
simplemente pues encontrar la oportunidad para hacer transformaciones también en el modelo de movilidad, ¿no? Yo iba a poner una presentación en la que iba a apuntar algunas de las medidas que se están tomando en algunas ciudades precisamente para afrontar ese cambio de movilidad que decía el concejal y que parece no solo necesario, sino imprescindible también en los momentos actuales. Voy a ver si se puede ver la presentación. A compartirla. Sí. A ver la ventana compartida. ¿Se ve ahora? Alfonso, sí se ve. Lo único se ve encuadrada dentro de PowerPoint. Vale, a ver ahora. Ha habido un momento ahí, ¿no? Sí, ahora mismo sí que se ve. Yo soy el que no la veo. Se ha perdido aquí. A ver, ahora. ¿Se ve entera entonces ahora? Sí. Vale, pues yo la veo parcialmente. Intentaré. Bueno, la idea inicial que quería transmitir es que esta crisis de la movilidad debido a la pandemia es una... ya veo dónde es el problema. Vale, ahora sí, ¿no? Perdonen el lío de este tipo de presentaciones, que la verdad es que es bastante desagradable, entre comillas, por no verles a ustedes y no poder interactuar directamente. Pero bueno, por el momento parece que es la única solución. Yo quería decir que esta crisis sanitaria se está superponiendo a otras crisis que teníamos en las ciudades y también en la movilidad. Son unas crisis que todos conocemos y que tienen que ver pues, con la equidad, con la autonomía de los distintos grupos sociales. Se ha hablado ya bastante, afortunadamente, de la calidad del aire, que es otra de las crisis, del ruido y del cambio climático. Entonces, en realidad, todas estas crisis vinculadas a la movilidad estaban ya ahí latentes, estaban ya en algún caso bien expresadas en la opinión pública y sobre ellas se ha venido encima esta crisis sanitaria que lo que ha hecho es poner de relieve, si lo analizamos detalladamente, poner de relieve algunas de estas crisis o aplazarlas, desgraciadamente, ¿no? Por ejemplo, hay una crisis que era la de accesibilidad, la de la autonomía de las personas con discapacidad, que estaba ahí latente y que esta pandemia nos la ha puesto en la mesa con una fuerza enorme. Saben ustedes que en diciembre de 2017 había plazo para que los ayuntamientos tuvieran itinerarios peatonales en todos sus tejidos urbanos y desgraciadamente no existe el cumplimiento de esta legislación de accesibilidad que ofrece 1,80 metros de ancho en las aceras, exige 1,80 metros de ancho en las aceras, pues desgraciadamente no se cumple en ningún ayuntamiento de los 8.000 que hay en España. Quiere decir esto que cuando ha surgido la pandemia y nos hemos dado cuenta que incluso esos 1,80 son una anchura insuficiente para la distancia de seguridad, pues yo creo que muchos ayuntamientos han tenido la oportunidad, o todos los ayuntamientos han tenido la oportunidad de reaccionar y generar un espacio peatonal y público equitativo también para las personas con discapacidad, para los niños, para las personas mayores, para todos. Bueno, pues
en muchos sitios se ha generado efectivamente una respuesta. Hay infinidad de publicaciones muy interesantes, como las dos que pongo aquí en la transparencia, en la diapositiva. Esta de NACTO se ha traducido esta semana. Es un organismo de Estados Unidos muy técnico y de mucho interés. O este de la derecha, de un organismo público francés también, de características técnicas. Es decir, ha habido una preocupación y un trabajo enorme en los últimos meses de adaptar las ciudades y adaptar los espacios públicos de la movilidad a la nueva situación y, de paso, intentar afrontar las crisis superpuestas de las que hablaba, ¿no? No solo la pandemia, sino también la equidad, la autonomía, el cambio climático, etc. Esto ha generado también una serie de soluciones en las que hay que diferenciar las temporales, es decir, aquellas aplicadas en fin de semana u otros periodos, las provisionales, que tienen una mayor vocación de permanencia y que con una serie de ajustes y proyectos posteriores pues se convertirán en lo más deseables que sean permanentes. Y en ese caso, pues en la pandemia pues también se han aplicado algunas medidas permanentes que se pretende que perduren sin más cambios que a lo mejor pequeños. Pues esto se ha producido con mayor o menor intensidad. Algunas ciudades se han adelantado, otras se han quedado meramente en medidas cosméticas o temporales. Y voy a expresar algunas, o voy a poner algunas de estas que se han desarrollado en algunas ciudades, perdón, en algunas de las ciudades, porque me parece que son ilustrativas también de los problemas a los que me venía refiriendo con proposición de crisis. El punto de partida de mi reflexión es lo que se ha venido en llamar urbanismo táctico y que ha sido de alguna forma puesto de moda por la ciudad de Nueva York, por las políticas llevadas a cabo en la ciudad de Nueva York en la década pasada, y que han permitido que este concepto de transformaciones rápidas y baratas y en definitiva muy adecuadas para ensayar experiencias, para ensayar distintos dispositivos de transformación del espacio público, pues a partir de estas experiencias de Nueva York, este es uno de los ejemplos más fotografiados, se han difundido, a pesar de que, como todo suele ocurrir, pues el origen de este tipo de intervenciones no está precisamente en la ciudad de Nueva York. O sea, había ejemplos previos, pero digamos que en Nueva York ha permitido ponerlo de moda y hacer que muchas otras ciudades intervengan de esta manera. Es una forma de intervenir que tiene el gran beneficio de la prueba y el error. Si se ha metido a la pata, no es costoso modificar la transformación, y si tiene éxito a largo plazo pues se puede transformar de una manera ya definitiva. Esta es una publicación que tenemos en nuestra página web que muestra actuaciones de este tipo, de urbanismo táctico o de transformaciones rápidas y baratas en el País Vasco. Al hacer esta guía para actuaciones de mejora peatonal y ciclista, lo que vimos es que ya había muchos municipios que habían optado por este tipo de solución. Y hay unas características comunes que yo creo que son relevantes a la hora de aplicarlo también en estos momentos de pandemia, ¿no? Hay que tener en cuenta, como decía, la anchura libre de paso según la normativa de accesibilidad, que es un 80, que se nos ha quedado corta para las distancias de seguridad interpersonal cuando hablamos de espacios que requieren, pues eso, una distancia peatonal importante, como puede ser una acera. Bueno, pues
ese cambio nos devuelve a la responsabilidad de intentar no solo que haya itinerarios peatonales que cumplan la legislación de accesibilidad, sino itinerarios peatonales que cumplan con la anchura adecuada y con el dimensionado adecuado para lo que son las distancias interpersonales. Esto es un ejemplo de una de las ciudades que yo creo que se puede poner alguna medalla en este periodo, que es la ciudad de Logroño. Este es el antes de una de las intervenciones y como vemos, pues se trata de aceras absolutamente estrechas, sin arbolado, con un dimensionado de la calzada enorme y que muestran pues cómo se ha construido el espacio público y las calles en las ciudades españolas durante varias décadas. Y que ahora, con la pandemia, pues de nuevo se ha puesto de relieve que no es la forma adecuada para que la calidad de vida florezca en los barrios. Vemos, este es el antes, como decía, y se ha hecho una serie de intervenciones de estrechamientos puntuales de la calzada, de un cambio en la ordenación del aparcamiento precisamente para encontrar espacios de espera ante comercios, o en este caso, por ejemplo, pues es una iglesia evangelista la que hay en el lado derecho y facilitar las esperas ante los comercios, las esperas y salidas en espacios públicos o en equipamientos públicos como es este, pues era muy importante. Otra de las opciones que se ha optado, pues es evidente que es tomar la propia banda de aparcamiento para la ampliación de la acera y vemos cómo efectivamente es un espacio inmediatamente ocupado por las personas. También es una foto de Logroño. Otro de los temas relevantes de debate que ha suscitado esta pandemia pues es la recuperación con el tema de la hostelería, las terrazas. Vemos que realmente ahora debería haber una mayor franja de anchura útil peatonal separada de las terrazas y desgraciadamente pues no se está cumpliendo en muchas ciudades debido pues a la presión por conseguir más espacio para la hostelería, que me parece muy razonable conseguir este espacio, pero que sea, yo creo, sobre todo a partir de esa singularidad de las ciudades españolas y en otros países también ocurre, que es que un bien privado como es un automóvil se ocupe un espacio público de esa manera tan abusiva. Afortunadamente eso ha hecho pensar algo que se venía reclamando en muchos sitios anteriormente, que es que se pueden ocupar las plazas de aparcamiento precisamente para las. Esta yo creo que va a ser una ganancia que se va a quedar y que yo creo que es una consecuencia positiva de estos procesos de transformación que están llevando las ciudades. Finalmente, en términos de qué está pasando, hay que recordar también que las vías ciclistas en España se han hecho muchas veces con unas dimensiones demasiado estrictas y que ahora vuelven a estar sobre la mesa también, sobre todo dada la necesidad también de separar un poco los sentidos de circulación, por ejemplo, en las vías ciclistas bidireccionales, o la necesidad de reconsiderar diseños como estos que desgraciadamente no solo no cumplen la legislación de accesibilidad o la mínima dignidad del espacio peatonal, sino que ahora pues yo creo que deben ser cuestionados incluso más por motivo de la pandemia. Esto lo reconocerán los que están en el seminario ahora mismo y proceden de Albacete porque son las imágenes de la ciudad.
Otra idea importante es que hay una demanda latente para desplazarse a pie o en bicicleta y que ha sido de alguna forma reconocida, pero inmediatamente cuando ha vuelto la situación del tráfico a las ciudades españolas y a presionar sobre el espacio público, pues indudablemente es de esa masa de ciclistas que salieron o peatones que salieron los primeros días posteriores al estado de emergencia, pues se ha perdido mucho esa fuerza y se están volviendo a recluir las bicicletas en las terrazas, en las viviendas o en los garajes. Desafortunadamente, porque bueno, pues ahí teníamos potencial importante que se ha perdido. Yo creo que en ese sentido la pandemia también nos ha puesto sobre la mesa algunos de los grandes debates que venían siendo un poco estando ocultos o estando más en el ámbito técnico, que es, por ejemplo, el tema de la continuidad peatonal. La continuidad peatonal, como ven en la imagen izquierda, está muchas veces cuestionada porque no se hacen los pasos en el camino natural de los peatones, bien porque se hace un retranqueo enorme o directamente porque muchos pasos peatonales no están diseñados o dibujados o señalizados. Este es un caso típico. La imagen de la derecha es un caso ya más singular, es que solo hay uno de los 4 pasos peatonales señalizado. Creo que es en la calle Dr. Fleming de Albacete. Es decir, que hay una tarea todavía enorme que realizar, que es menos llamativa, menos grata desde el punto de vista de los votantes, porque no inauguras nada prácticamente cuando señalizas y haces una transformación de una intersección como esta. Es difícil de inaugurar, pero yo creo que es muy importante trabajar también en esta línea, pensando en barrios enteros, en transformaciones de barrios enteros para hacer que la caminabilidad incremente enormemente con ello. Esto es un ejemplo también de un tratamiento en una vía un poquito más importante de la que hemos visto la foto anterior, y vemos cómo también se puede ganar mucho espacio peatonal y mucha seguridad con intervenciones ligeras como esta en la calle Vara del Rey de Logroño. Otro de los rasgos de las intervenciones que deberían ser claves y que hay ciudades que se lo han tomado muy en serio es la permeabilidad peatonal, la facilidad para cruzar no solo en los tramos, sino en las intersecciones en distintas y poniendo también ejemplos cómo se puede ganar esa permeabilidad peatonal. Pues este es también un ejemplo de Logroño, de la calle Fundición, que fue una de las primeras en las que se intervino de mayo. Como vemos, en una calle de nuevo con una anchura de calzada muy considerable, con 2 bandas de aparcamiento y unas aceras no cumplían realmente las condiciones de distancia interpersonal. La solución que se adoptó fue crear un área de coexistencia, una calle de coexistencia, con recuperación de la mayor parte del espacio público y con un tratamiento de reducción de la velocidad. Esto ha generado pues, una recuperación importante del espacio público y también, como veíamos, el tema de los pasos peatonales es muy importante y en ese sentido pues también se intervino en la intersección de esa calle, de la calle Fundición, con otra más importante. Finalmente, la tercera clave de las propuestas que se están haciendo de cara al peatón es la velocidad. Como vemos en las viñetas de arriba,
Cuando se cruza a 50 kilómetros por hora, el cono de visión del automovilista es mucho más reducido y la interacción con las personas que están pretendiendo cruzar o están en la vía pública, pues es muy inferior. El tema de la velocidad no es solo para calles como las que están un poco diseñadas ahí arriba, calles de un solo carril, sino la velocidad también es clave en calles más importantes como esta de Vara del Rey de Logroño, donde al mismo tiempo que se hizo la ampliación del espacio peatonal, pues se estrecharon de alguna forma las calzadas para poder hacer que esa velocidad 30 que decía el concejal que se estaba ya en la ordenanza como velocidad de referencia, pues se cumpla no solo por que aparece una señal o aparece una normativa, sino también porque el diseño de la ciudad está pensado para que se circule en esas velocidades reducidas. Finalmente, y por dar algunas pinceladas, hemos visto medidas que tienen que ver con el diseño del espacio público, pero en la situación y contexto en el que estamos en España, yo creo que es fundamental también hacer comunicación, explicar con mucho detalle qué es lo que se está haciendo. No se está fastidiando a los usuarios del automóvil por fastidiarles, sino se está recuperando una cierta normalidad y una cierta dignidad del espacio público que se ha perdido durante muchas décadas, y por eso pues no solo hay que hacer una publicidad de vuelta a los medios de transporte colectivos, sino también hay que hacer una publicidad o una forma de expresar lo que se está haciendo a través de los distintos medios de comunicación que tiene disponibles los ayuntamientos, o en este caso pues es la página web de las actuaciones llevadas a cabo en Logroño, en donde tanto el ciudadano que reside en la ciudad como los visitantes pueden entender mejor qué es lo que se hace. Y finalmente, no solo hay que hacer un tratamiento del espacio público, no solo hay que comunicarlo a la ciudadanía, sino también hay de alguna manera que socializar esa recuperación del espacio público. No basta con decir aquí está, sino vamos a usarlo, vamos a generar actividades y vamos a posibilitar que esa recuperación sea no solo de carácter físico, sino también social. Este es un ejemplo de uno de los espacios del barrio de Madre de Dios en Logroño que se han recuperado y sobre el que se han realizado una serie de actividades que facilitan su apropiación por parte de la ciudadanía. Si no existe este tipo de actividades inicial, pues es posible que la recuperación del espacio sea mucho menos potente y los vecinos y vecinas no sientan tanto que han recuperado ese espacio porque está más ingrato compartir ahí la vida. Y como veis, pues ha habido actividades de distinto tipo, facilitando precisamente pues el entendimiento de que es un espacio para socializar, para comunicarse, para conversar y a partir de ahora ajeno a esa ocupación masiva que tenía del auto. Con esto yo creo que he planteado algunas de las soluciones que se han puesto sobre la mesa en muchas ciudades, no solo españolas, sino de todo el mundo, y estaría pues ya disponible para preguntas. Aunque tengo una sensación de que no existen interlocutores al otro lado, pero bueno. Alfonso, muchísimas gracias por tu intervención. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta que le queráis consultar.
Bueno. Vale, sí. Nos pregunta José González, ¿cómo se puede mejorar la percepción de seguridad en el transporte urbano? Pues la verdad es que se están probando distintas cosas, pero al margen de lo que se está haciendo, la verdad es que es un cuello de botella mismo para los ayuntamientos. Lo que está claro es que no se trata exclusivamente de demostrar que hay medidas de limpieza y de separación, sino garantizar unas frecuencias de los autobuses, por ejemplo, de los sistemas ferroviarios, que eviten las grandes aglomeraciones. De alguna forma, mucho que digas que se han limpiado los vagones o los autobuses, si no hay un cambio en las frecuencias, si no hay una mejora de la ocupación, yo creo que va a ser difícil convencer a los que son más reticentes. No todo el mundo tiene tantos prejuicios de poder compartir con mascarillas un espacio cerrado, relativamente cerrado, como es un vagón o como un autobús. Yo creo que eso es uno de los motivos por los cuales los ayuntamientos estaban pidiendo precisamente al gobierno que hubiera una partida presupuestaria dedicada exclusivamente a garantizar las frecuencias del transporte público y el mantenimiento de los servicios en unas condiciones de calidad adecuadas, sabiendo además que se están produciendo unas pérdidas muy importantes en las compañías esas de transporte público, porque, claro, por el ingreso, la falta de ingresos, sino también por los incrementos de coste en temas de limpieza y de seguridad. En definitiva, yo creo que la cuestión tiene que ver con el cambio del modelo de movilidad, haciendo que la pirámide de la que se habla tanto, que es primero el peatón, luego la bicicleta, luego el transporte público y finalmente el transporte privado motorizados, se cumpla y también las inversiones y de alguna forma las ayudas a esta pirámide sean de esas características. Menos dinero para lo que es movilidad eléctrica privada y más para lo que es movilidad en transporte colectivo y movilidad sobre todo para la movilidad. Gracias, Alfonso. Nos pregunta Bienvenido Francés, ¿cuál sería una manera de hacer interesante los cambios para las personas y que no lo percibieran como una molestia? Bueno, hay una tradición clásica, por ejemplo, en los temas de las peatonalizaciones, de que muchos de los que protestan en el inicio luego aplauden, pero yo creo que lo he mostrado en una de las dos diapositivas finales. Hay que también ver la capacidad de transformación que tiene un espacio que se restringe el tráfico, que se ocupa plazas de aparcamiento para generar actividades sociales. En el caso de Logroño he mostrado pues, lo que son las imágenes en la puerta de una biblioteca, de un espacio público, pero imaginemos lo que podría haber sido en todos los entornos escolares de nuestro país, que suelen ser un espacio absolutamente cargado de padres que llevan a niños al colegio muchas veces en automóvil, generando el riesgo y el peligro a sus propios compañeros y lo que podría haber sido en toda España, pues eso, unas mejoras de esos espacios en los entornos escolares. Se han hecho en algunas ciudades, pero si estamos pensando que puede haber miles de colegios en España, no ha habido miles de transformaciones de entornos escolares capaces de hacer que el acceso
de los niños y niñas al colegio no solo sea seguro desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista de la seguridad vial, y que tengan, por tanto, un impulso de lo que es una de las pandemias también anteriores, de esas crisis anteriores, como es el fracaso de la autonomía infantil, de la incapacidad de muchas ciudades de ofrecer un espacio público seguro para que los niños vayan solos y las niñas vayan solos y solas al colegio o a otras actividades. Eso no sé si contesta la pregunta. Vale, Alfonso, gracias a Bienvenido por la pregunta. Pablo Celdrán, del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, pregunta: parece que los ayuntamientos han tomado medidas durante esta pandemia. La mayoría son mayores de 50.000 habitantes, que ya estaban trabajando en la creación de zonas de bajas emisiones por la ley. ¿Conoces también buenas experiencias de municipios más pequeños? Sí, hay municipios de menos de 50.000 habitantes que también se han tomado la transformación en serio, con los recursos que tienen, que a veces pues son inferiores. Claro, en el caso de los municipios de menos de 50.000 habitantes, el transporte público en general no existe y solo hay algunos entre 30 y 50, pero básicamente no existe y por tanto la reflexión hay que centrarla en la bicicleta y sobre todo en el peatón, porque tiene unas dimensiones peatonales todos esos municipios. Quiere decir esto que sí que se han tomado medidas y en muchos, pues como ejemplificábamos con el tema de los caminos escolares, de los entornos escolares, yo casi prefiero hablar de entornos escolares. En estos momentos hay que trabajar en los entornos escolares y hay muchas ciudades que han adoptado soluciones de peatonalizaciones parciales, de creaciones de itinerarios peatonales, de creaciones de entornos saludables alrededor de los centros y equipamientos más importantes de la población. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor no han sido suficientemente mayoritarios, pero sí que existen ejemplos y podríamos a lo mejor poner alguno en el País Vasco que conozco. Claro, es difícil que vendan también la moto los municipios pequeños respecto a lo que pueden ser las grandes ciudades que han hecho intervenciones, ¿no? Pues Barcelona, Valladolid, Vitoria, muchas ciudades han hecho cosas interesantes, pero por su tamaño tienen más eco que los municipios. Pero animo a que los municipios pequeños también intervengan en esa línea que he mostrado, sobre todo en el tema peatonal, de la mejora de los itinerarios peatonales, del espacio. Gracias, Pablo, por tu pregunta. Y por último, Alfonso nos vuelve a hacer una pregunta, una cuestión. Bienvenido. Pregunta si existe algún proyecto realmente interesante y eficaz para la movilidad de personas con diversidad funcional. Bueno, no solo existe un proyecto interesante, sino existe una legislación que obliga a que los ayuntamientos, como decía al principio de mi intervención, cumplan una serie de requisitos en el espacio público para los desplazamientos de las personas con diversidad funcional o personas con discapacidad. Yo creo que esa legislación es la gran asignatura pendiente de los ayuntamientos, que puede ser activada precisamente ahora con las intervenciones de la pandemia y generar realmente un espacio habitable para también las personas con discapacidad. Nos ha puesto siempre esa legislación el dedo en la llaga cuando ha obligado a hacer rebajes de los cruces peatonales. Eso es una
herencia de esa legislación de accesibilidad, que afortunadamente ha funcionado en la mayor parte de las ciudades españolas, pero todavía no ha tenido la fuerza de que se cumpla en términos de dimensiones, en términos de que los itinerarios peatonales deben tener, como decía al principio, 1,80 metros de ancho, las aceras, y desgraciadamente no se ha cumplido. Quizás sea un tema ya como el tema del cambio climático, de acudir a los tribunales por parte de las organizaciones que estén involucradas en este tipo de problemas, o por las organizaciones de todo tipo que realmente entiendan que esto es un asunto de una crisis de equidad absoluta. Hay gente que no puede salir de su casa porque no tiene las condiciones, la acera de su casa para circular o en silla de ruedas, o porque son las condiciones de los cruces peatonales completamente ajenas a la legislación de accesibilidad. Pero como digo, y resumiendo, yo creo que es muy importante reivindicar en la pandemia la legislación de accesibilidad para que tengamos itinerarios peatonales accesibles. Perfecto, pues nada, ya no hay más cuestiones, Alfonso. Muchísimas gracias por tu intervención y por ese conocimiento tan interesante que nos has compartido hoy. Gracias a vosotros y lamento no veros. José González, no sé si estás por ahí, si quieres intervenir y dar paso al siguiente ponente. Nada, pues como hemos hecho las presentaciones al principio, le doy las gracias a Alfonso por ilustrarnos sobre el tema y pasamos a la exposición de Ignasi. Gracias. Muy bien, muy buenos días. No sé si se me escucha correctamente. Sí, se te escucha, Ignasi. Perfecto, pues voy a iniciar esta presentación de ideas, que es como me gustaría titularlo, en base a la propuesta de hablar sobre la movilidad en las ciudades y el efecto que ha tenido la COVID en esta movilidad. Desde la perspectiva de Bectalia como operador integral de servicios de la movilidad y en especial de transporte público, pero también, digamos, operador en otros ámbitos, primero me voy a referir al efecto que ha supuesto sobre el transporte público y después volveré un poco hacia algunas de las tesis que ha comentado Alfonso, hablando de otro tipo de movilidad, que la denominaré movilidad combinada, en la cual el ejercicio, digamos, de otros modos de transporte entiendo que ha de tomar importancia. Empezando por lo que ha significado, lo primero que hemos de hablar es que el confinamiento en toda la estructura de transporte público del país, el urbano, pero también el interurbano quizá aún con más afectación, ha significado una debacle absoluta de todas las cifras, de todos los porcentajes de uso de transporte público. Primero porque el confinamiento conllevó el recorte de la oferta, y después porque, digamos, el retorno a la normalidad está siendo, digamos, progresivo y por lo tanto, digamos, estamos aún sufriendo en un proceso evolutivo y que esperamos que sea lo más corto posible, pero que el número de usuarios, de clientes en los medios de transporte público, de todos, ¿vale?, desde los ferroviarios y los más con más capacidad de transporte hasta los más pequeños, incluso, digamos, ahora recién empezados los escolares, con menos usuarios de los que venían en los años anteriores. Que recordemos que veníamos en un ciclo de crecimiento y de mejora
combinando los dos efectos, las mejoras en las ofertas, tanto digamos en más oferta como en mejor oferta, había conllevado un crecimiento importante en todos los índices de uso de transporte público, yo diría en todas las ciudades y en todas las tipologías de ciudades, no solo las grandes ciudades, sino también las de menor tamaño. ¿Qué se ha estado haciendo dentro del sector para evitar el efecto, digamos, de caída y qué se ha hecho para incluso convertirlo en una oportunidad? Empiezo, digamos, yo diría que hay tres efectos principales o tres grandes acciones que ha hecho todo el sector y Bectalia, naturalmente. El primero ha sido la información al usuario para conseguir dar tranquilidad. Aquí me voy a una pregunta que ya ha aparecido de cómo conseguimos que no se vea el transporte público como un elemento de alta sensibilidad o de posibilidad, digamos, de contagio. En primer lugar, digamos, ya hay distintos estudios científicos que señalan que no hay un mayor contagio en el entorno del transporte público. ¿Qué se está haciendo desde un punto de vista de información? Pues a recordar que hay las 3 M's, ¿vale? La mascarilla obligatoria y que además se ha demostrado, digamos, como un elemento de autoprotección muy importante, la limpieza de las manos con los geles hidroalcohólicos y, por último, y lo ha comentado también Alfonso anteriormente, el esfuerzo que está haciendo los operadores, pero también la administración, en que la oferta esté superando de manera clara la demanda. Es decir, en muchas ciudades, digamos, se está ya procediendo con un 100% de la oferta de lo que sería el laborable de invierno y en cambio la demanda está, pues en algunos casos, al 40, 50, 60% y en los mejores casos, en algunas ciudades está al 75 o al 80%. Por lo tanto, conseguir que haya más distanciamiento por el hecho de que vamos a seguir ofreciendo una oferta que se pueda seguir manteniendo a esta distancia de lo que sería la demanda, para contribuir con la tercera M, que sería, digamos, la del metro y medio que se procura. Por lo tanto, lo primero es la información al usuario, la tranquilidad y el segundo es informar también del elemento clave que es la limpieza. La limpieza, digamos, ha sido un elemento que desde el primer momento todas las empresas de transporte público han incrementado, sustituyendo la limpieza por la desinfección, como mínimo una vez al día todos los operadores de transporte proceden a una limpieza profunda, una limpieza con desinfección, con productos que nos permitan hablar de esa desinfección. Incluso en muchos casos, digamos, se está trabajando con el ozono también. Y después lo que llamamos la limpieza sistemática, que es aquella que se puede realizar en los finales de línea, en los finales de turno, ¿vale? En los cuales algunos de los elementos que más se pueden llegar a tocar con las manos, se puede proceder a una limpieza sistemática y repetitiva durante el día. Por lo tanto, digamos, se informa de la limpieza y se actúa sobre la limpieza para asegurar que el bus sale y se mantiene con un grado de no contagio o de evitar, digamos, que se puedan dar los contagios. Y la tercera, y no por ello menos importante en cuanto a inversión, ha sido como mínimo tan importante como la limpieza, han sido las barreras físicas y también funcionales. Las físicas son, digamos, marquesinas, cierres con plástico para evitar los contactos entre el conductor, y por lo tanto aquí también hay una ley, digamos, de prevención de riesgos laborales, entre el conductor y los usuarios. Pero también se ha actuado en temas funcionales, que son temas que ya se van a quedar, que es evitar el intercambio de monedas, de billetes, de tickets, de abonos entre el conductor y el resto de ciudadanos, y que por lo tanto se han aplicado en muchas empresas, se han aplicado la sustitución del pago por moneda por pagos a través del móvil, por pagos a través de tarjetas bancarias, y buscando sustitutivos de estos intercambios que pudieran dar por resultado algún contagio. Por lo tanto, digamos, esto es un elemento en positivo que ha mejorado la velocidad de acceso, la eliminación, digamos, de los tiempos de parada por cambios de moneda, porque, digamos, se han hecho inversiones en estos nuevos sistemas de pago a bordo de los autobuses. Por lo tanto,
yo diría que, concluyendo un poco este primer capítulo, que quería expresar un gran esfuerzo para conseguir que los ratios de uso de transporte público, de movilidad sostenible en transporte público, vuelvan a ser los que eran en el 2019 y podamos en el 2020, 2021, 2022 conseguir retomar ese grado, digamos, de incremento que habíamos tenido en los últimos años por el gran esfuerzo, tanto en inversión pública como en el esfuerzo por parte de los operadores para conseguir que se vaya sustituyendo esas movilidades de vehículo privado por movilidades basadas en sistemas más sostenibles. El segundo capítulo que quería hablar, y aquí es donde entro, digamos, en este concepto de la movilidad combinada y sostenible, en que pienso que podemos ayudarnos de lo que ha supuesto la COVID para que nos sirva de palanca para ir aún más rápido y tener, digamos, más velocidad en esa transformación de las ciudades. Yo pienso que en ese sentido los comentarios anteriores de la ponencia de Alfonso me ayudan mucho, digamos, a explicarme en este en este proceso. Por un lado, me gustaría destacar sobre todo tres elementos. El primero, digamos, es la calidad del aire. La calidad del aire, especialmente en las zonas densas, se ha demostrado también en estudios científicos que ante situaciones de afectaciones por insuficiencia respiratoria, las ciudades que son más densas, las ciudades que tienen peor solución por polución en la calidad del aire, han tenido una incidencia de la COVID mucho mayor que en entornos menos densificados y en entornos donde la calidad del aire es mejor. Por lo tanto, digamos, estamos ante una situación en que el esfuerzo por la mejora de la calidad del aire, digamos, la COVID lo único que hace es recordarnos que ese es un esfuerzo que no podemos dejar, sino que lo hemos de transformar y multiplicar de forma clara y evidente en los entornos más densos, pero también en los que a lo mejor, digamos, pueden parecer en ciudades de 100, 150.000 personas, 70, 75.000, pues, pero que también tienen problemas con la calidad del aire. Por lo tanto, esta para mí, digamos, es una primera palanca que habríamos de saber aprovechar para hacer esa, digamos, reivindicación para que aumenten las inversiones en la movilidad sostenible. El segundo elemento, cuando hablamos de movilidad combinada, a mí me gusta, digamos, identificarla como una solución que no excluye o elimina al coche y que lo convierte, digamos, en transporte público toda la movilidad, sino que para mí el paradigma acertado es aquel que identifica la movilidad como una combinación de distintos modos que permiten, en algunas ocasiones con transporte público puro, algunas veces ferroviario, en otras en autobús, pero que se combinen también con otros medios de transporte, que puede ser desde el coche privado hasta perfectamente la bicicleta, y que por lo tanto, digamos, estamos hablando de una movilidad inteligente, que la suma de esa combinación haga que el uso del vehículo privado baje en porcentajes, digamos, pues residuales, que se queden en el 10, en el 15, en el 20%, en aquellos usos en que son realmente el vehículo privado, que aportan unos elementos a veces incluso de seguridad, en nocturnidades, por ejemplo, o incluso, digamos, porque es muy difícil transformarlo en un transporte colectivo. Pero, digamos, conseguir que esa misma persona que en algunas ocasiones utiliza el coche privado entienda que el transporte público, que el transporte por bicicleta, que el caminar son modos de transporte que son perfectamente combinables y que solo, digamos, rompiendo esta dualidad tan dialéctica entre coche privado y transporte público y avanzar en esta lógica mucho más de transporte combinado, en las cuales, digamos, operadores de movilidad se empiezan a mover de manera más común. Por lo tanto, el segundo elemento es poner en valor que la mayoría de viajes cotidianos, a los que se llaman obligados, los de acceso a trabajo, los de acceso a la universidad, a la escuela, etcétera, son perfectamente, digamos, realizables en transporte público, son perfectamente realizables en transporte individual, pero de carácter sostenible, como puede ser la bicicleta o el patinete o el ir andando, y que la combinación de todos son los que, para mí, digamos, dan una mejor lógica final.
¿Qué falta para que esta movilidad combinada, compartida y sostenible gane adeptos y consiga, digamos, que poco a poco se vayan sumando y no abandonen del todo el coche, pero que sí que la mayoría de viajes lo puedan hacer? Pues dos elementos que son de carácter infraestructural, que son dos infraestructuras. Yo pienso que Alfonso ha pasado por muchas de ellas en lo que tiene que ser el vial, en el que es la distribución del espacio público de manera equitativa con esa proporción de viajes y que, por lo tanto, si entre transporte público, entre ir andando y entre la bicicleta y el patinete estamos cerca del 85% de las movilidades, pues que el espacio público responda a ese 85% en la reserva de carriles bus, en la reserva de paradas, de estaciones, de carriles bicicleta, etc. El tema infraestructural es importante y no siempre es caro. En algunas ocasiones hacer, digamos, un VAO, un carril exclusivo, digamos, para el autobús puede ser difícil en ciudades más o menos pequeñas o muy caro. Pero hay modalidades de segregación en las que la inversión es mucho más baja. Y después otra infraestructura muy importante en estos momentos y en estas décadas, en los cuales, digamos, Vectalia también está trabajando de manera importante porque lo considera clave. Lo que se llama el MaaS, el Mobility as a Service, la infraestructura de tecnología digital que ha de permitir que ese escoger entre distintos modos de transporte sea, digamos, ayudado por una plataforma que la tengas en el móvil, que la tengas en el ordenador, que la tengas en la tablet y que te vaya diciendo en función del día, de la temperatura, de si llueve, no llueve, cuál es el autobús, cuándo te va a tardar el autobús en pasar, si tienes alguna bicicleta compartida disponible, si tienes una estación cercana donde la podrás dejar ese patinete que estás, digamos, alquilando. Y que por lo tanto nos ayude, y no solo en la información, sino en un elemento muy importante que es en el pago. Nos hemos, digamos, leía en estos días cómo, digamos, el teléfono pasa de ser un instrumento casi bien exclusivo de una pequeña minoría a un sistema absolutamente masivo, y no solo en Europa, sino, digamos, en sitios como África, que solo en 8 o 10 años se ha pasado de cubrir el 5% de la población a cubrir el 100%. Pues el elemento clave es la universalización del sistema de pago. Digamos, la tarifa plana, los sistemas, digamos, integrados en un pago mensual, los sistemas, digamos, de abono. Todo esto es lo que para mí va a ser la segunda revolución, además de la infraestructura física, que es la infraestructura, digamos, digital. Y en ese sentido pienso, digamos, que vale la pena también ir empujando en todo aquello que podamos, en seminarios como este que nos ha permitido el Ayuntamiento de Albacete, en comentar que este es el paso siguiente y en el que se han de ir apuntando tanto los operadores como los gestores de movilidad de las ciudades, los usuarios, los clientes, etcétera, etcétera. Bien, voy finalizando. Para mí esto, digamos, de la movilidad combinada es un elemento que, como decía, para mí es el siguiente paradigma, según cómo la COVID nos puede ayudar a darle un impulso superior, ¿vale? Y dos comentarios finales, digamos. El primero, que también Alfonso pasa por encima y algunas de las preguntas iban en ciudades más pequeñas. Hay todo un movimiento teórico y que en algunas ciudades, y el ejemplo, digamos, que se habla siempre es Bourgoin, en la ciudad de Friburgo, que es un barrio que, digamos, ha puesto en marcha una lógica en lo que ellos le llaman 15 minutos, hay quien habla de 25 minutos, que es que todo aquello que tú necesites hacer desde un punto de vista de desplazamiento, de movilidad, en un entorno urbano, se pueda llegar a realizar en un máximo, digamos, de 20-25 minutos, sea a través de usos de transporte público, sea a través de usos de transporte individualizado como la bicicleta o el patinete, sea andando, ¿eh? Y que por lo tanto haya todo un urbanismo que se vaya desarrollando en transformar, digamos, en no especializar las ciudades, sino que cada barrio sea capaz de contener elementos, digamos, de ocio, elementos industriales, elementos
de escuelas, elementos de servicios, etcétera, para conseguir que esta movilidad no se dé de una manera tan balanceada, tan de punto a punto, entre distancias pues a veces de 1 hora, de 1 hora y media. Digamos que esto responde a ideas de especialización de los territorios pues antiguas, donde solo el centro de la ciudad tiene servicios y las industrias están en los polígonos alejados. Y que, por lo tanto, aunque esta es más lenta, quería dejarlo también como un tema de debate, de que es todo un urbanismo que todas las ciudades y a través de las áreas de movilidad y de urbanismo de las ciudades pueden ayudar a esa sustitución de esa lógica también más antigua por esta lógica de la ciudad de los 15 minutos o de la ciudad de los 25 minutos, ¿no? Y por último, y con esto acabo, recordar que no hay ninguna ciudad en la cual cuando nos preguntan qué ciudad te gusta más, dónde te gustaría irte a vivir, si tú pudieras, nunca nos va a venir a la cabeza una ciudad, o dicho digamos en positivo, las ciudades que las vemos atractivas son las ciudades que tienen sistemas de movilidad bien solucionados, donde hay un equilibrio potente en sistemas de movilidad sostenible. Si no, no es una buena ciudad y nosotros mismos decimos no, porque ahí digamos no se puede vivir. Al final, digamos, cada vez apreciamos más e identificamos que vivir bien en una ciudad es una ciudad que haya sabido estructurarse con una movilidad inteligente y sostenible. Yo lo dejo aquí también, digamos, con la idea de que si hay alguna pregunta ahora o si no, al final de la reunión. Ignasi, muchísimas gracias por tu presentación. Y sí, tenemos una pregunta. Desde Bienvenido nos pregunta, hablando de ciudades grandes, ¿es posible el diseñar un modo de movilidad con más servicios o tiempos de paso? ¿Hay alguna idea para pueblos más pequeños? Estos normalmente se suelen ver mermados en los servicios de movilidad pública debido al poco rendimiento económico por parte de las compañías. ¿Está reñida la seguridad con el beneficio? Pues muy bien, la verdad es que es una pregunta muy interesante. Yo me lo había apuntado también para comentarlo como una de las soluciones posibles, pero por tiempo pues he preferido no hacerlo, pero me va perfecto, digamos, la pregunta de Bienvenido. A ver, hay una respuesta, digamos, que... bueno, yo empiezo, digamos, por la respuesta técnica que para mí tiene más sentido y que va ligada también a estas plataformas digitales, que sería lo que se llama el transporte a la demanda. Es, digamos, en aquellos lugares en los cuales la densidad de población, la cantidad de gente a moverse entre un punto y otro de una ciudad o entre ciudades no tienen, digamos, la fuerza suficiente para que exista un servicio completo con su horario, con su cadencia de paso, con su regularidad, con su número de expediciones al día en un sentido y en otro sentido. Para que esto se dé, ha de haber un mínimo posible. ¿Qué ha pasado? Que como en muchas otras cosas, una vez hemos satisfecho la movilidad en aquellos sitios, en aquellas ciudades y en aquellas conurbaciones en que sí que se da este número elevado, se ha empezado a trabajar en qué podemos hacer en aquellas en que esto no se da. Entonces, de la mano de muchos ayuntamientos, porque al final, digamos, es una inversión o un pago, digamos, de un servicio que normalmente se hace desde una petición hecha por un ayuntamiento, se aplican el transporte a la demanda, que al final, digamos, es un sistema inteligente en el cual la gente se puede ir apuntando a una necesidad que tiene de movilidad y que hay un sistema detrás que ayuda a construir una ruta, un servicio, un horario, ¿vale? Que a lo mejor no va a tener una cadencia fija, sino que a lo mejor pues los lunes y los miércoles, porque hay mercado en alguna otra población, pues va a tener pues una cadencia de salida pues muy superior al resto de días, que los horarios se van a hacer en función de las necesidades que puedan haber. Y para mí esta, digamos, es una buena solución que la tecnología nos está ayudando a que esto se pueda dar a un coste, es verdad, digamos, deficitario, pero que relativamente, digamos, pagable por parte de las administraciones públicas. Ignasi, muchísimas gracias y a Bienvenido también por su pregunta, por supuesto. En principio no hay más preguntas,
Por tanto, gracias por la participación, Ignasi. Y nada, por último damos paso a Xavi Cañada. Gracias. Hola, ¿se me ve ya? Sí, se te ve y se te escucha. Bueno, pues gracias a Ignasi y a Alfonso. Bueno, tengo la maldición de ser el tercero, porque digo maldición porque muchas de las cosas que tenía pensadas decir en mi presentación ya se han dicho. Entonces voy a intentar no redundar mucho en lo mismo y avanzar hacia lo que no se ha dicho, sobre todo el tema de bicicleta, que es a lo que yo me dedico profesionalmente ya desde hace unos cuantos años. Para eso me voy a apoyar en una presentación. Un segundito a ver si puedo hacerlo. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, supongo que se estará viendo correctamente. Nada, eso, yo me llamo Javier Cañada, soy de Zaragoza y me dedico profesionalmente a fomentar y educar en el uso de la bicicleta como medio de transporte y ocio. Y me dedico a intentar cambiar una cultura ciclista en España. ¿Dónde estamos? Pues para eso pido a la gente que esté al otro lado de la pantalla que responda a esta pregunta. ¿Qué imagen viene a tu cabeza cuando te hablo de alguien que usa todos los días la bicicleta? Pues quizás en este foro, si a la gente que está metida le interesa la movilidad o la movilidad en las ciudades, posiblemente la imagen sea quizás esta, algo así, pues una persona realizando un desplazamiento dentro de una ciudad, pero a la gran mayoría de españoles y españolas la imagen que le viene de una persona que usa todos los días la bicicleta es esta. Es un uso deportivo de la bici, que es el uso que tenemos más arraigado culturalmente en nuestro país. Siempre que se habla de bicicleta, se habla de Indurain, se habla de contador y se habla de ciclismo deportivo. Pero pocas veces se habla de movilidad o se asocia a simplemente un transporte. En cambio, lo que tenemos en España cuando hablamos de transporte nos vamos más pues a esta imagen, ¿no? Y es de Barcelona, en este caso. Y es pues un traslado en coche. Entonces me gustaría que hiciéramos un ejercicio de abstracción o de pensar qué tiene esto, qué sentido tiene esto. Entonces para ello voy a dar unos poquitos datos. Y es pensad en esto. A mí me gustaría que imaginarais que hay una civilización extraterrestre y nos ve e intenta ver la lógica de nuestros movimientos. El peso medio de un coche es 1.400 kilos. La ocupación media de un coche, este dato es de Zaragoza, pero bueno, Zaragoza somos bastante medio a nivel estatal. Entonces no creo que en Albacete se aleje mucho, pero será algo parecido. Pues de 1,3 personas. Viendo los kilos que pesan los ocupantes del coche y el peso del propio coche, el 93% o el 92% de la energía que gasta el coche en moverte del punto A al punto B se usa en desplazar el propio coche. Es decir, que más que desplazar personas, lo que deberíamos visualizar es gente cambiando coches de sitio dentro de una ciudad. Porque es lo que hacemos, cambiar el coche de sitio. Y luego, residualmente, dentro de cada coche hay una persona que se baja y tiene algo que hacer. Y esto es normal, bueno, esto es normal. Un coche es una máquina que está diseñada para alcanzar grandes velocidades y para que en caso de accidente las personas que estén dentro estén seguras, tengan unos refuerzos, tenga un peso, y se puede hacer de forma más o menos segura, pero no está diseñada para moverte en distancias menores de 5 kilómetros a 30 por hora. Incluso mucho menos, que es la velocidad a la que vamos en la ciudad. Entonces, ¿por qué se usa? Pensad que toda esta energía se convierte en contaminación. Lo que tenemos aquí es una gráfica. La gráfica de arriba muestra los ingresos hospitalarios y la gráfica de abajo la contaminación, en este caso el dióxido de nitrógeno. Es decir,
la hospitalización de la gente con problemas respiratorios es totalmente paralela y pareja a las subidas y bajadas en cuanto a la contaminación en cuanto al transporte en coche y en moto. Es decir, que tiene una afección directa. Ya lo decía Ignasi, esto se está viendo ahora mismo en la situación de pandemia en la que nos encontramos, con ciudades en las que hay más contaminación y la gente tiene más problemas o la incidencia de la COVID está teniendo pues un mayor impacto. Datos. 3.600 millones de euros es lo que se gasta cada año el sistema sanitario español en tratar enfermedades producidas o agravadas por la contaminación. 38.600 personas murieron, este es dato de 2018, a causa o por agravamiento de enfermedades en relación a la contaminación. Un dato que supera de lejos a las personas que han muerto por accidentes de tráfico. Es decir, ¿a qué estamos esperando para reaccionar? ¿No? Es lo que yo me pregunto. Y digo a qué estamos esperando porque en realidad las respuestas ya están. Simplemente hace falta tomarlas. Pues Albacete, yo no tengo la suerte de haber estado, no la conozco, pero bueno, he estado mirando un poco por internet y me parece una ciudad envidiable. Es decir, es una ciudad cuyo tamaño, cuya extensión y cuya población creo que puede hacer que seguramente lo haga, pero que creo que es una ciudad que le puede dar una calidad de vida a sus habitantes increíble. Y sin embargo, el uso del coche, por lo que he estado también viendo, está muy, muy extendido. Ya existen las alternativas, ya existe caminar, existe ir en bicicleta, existe los transportes colectivos, el patinete ahora también, e incluso si vamos un poquito más allá, pues también, como decía Ignasi, existe una tecnología de tenernos a todos conectados, de tenernos conectados con los medios de transporte y poder cambiar esta movilidad. Es decir, que no hay que esperar al futuro, ya podemos hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, pues porque es difícil elegir otro medio de transporte cuando lo fácil es hacer aquello para lo que está preparada tu ciudad. Si yo tengo que ir a casa de mis padres a llevar a mis hijos y en casa de mis padres la calle de debajo es una calle con una anchura que me permite aparcar en doble fila y dejarlo a los niños, pues voy a ir en coche. Y eso no me convierte en una mala persona o una persona insolidaria, eso me convierte en una persona. Si mis padres viviesen en una calle peatonal o en una calle cuyo ancho no me permitiera hacer esa parada en doble fila, pues no les llevaría en coche, pues les llevaría en autobús, les llevaría andando, en bicicleta o como me fuese posible. Es decir, que la estructura de las ciudades es la que... Y el reparto de los espacios es el que hace que nos comportemos de una forma u otra. He estado mirando y he estado con Google Maps haciendo el típico calculito, ¿no? Entonces, el recorrido desde Plaza del Altozano al polígono Campoyano cuesta, o sea, en bici son 4 kilómetros y cuesta 13 minutos. Es decir, del centro de tu ciudad al polígono más grande, que imagino, insisto, no conozco Albacete, pero me imagino que la cantidad de desplazamientos cada mañana de Albacete a polígono y cada tarde en la dirección contraria será increíble. Pues que esto se puede hacer en 13 minutos en bicicleta es un lujo. ¿Cuánta gente va en bicicleta al polígono Campoyano? Pues no lo sé. Me imagino que no mucha, no lo sé. Y me imagino que no mucha porque quizá el acceso tampoco sea el mejor o porque se vea como algo peligroso.
Bueno, pues esto requiere un pequeño cambio. Yendo a la bicicleta, que es a lo que yo me dedico, y haciendo la misma cuenta que hemos hecho antes con el coche, peso medio de una bicicleta malilla, 14 kilos, una persona media, 75. En este caso, la energía para desplazar a la bici es solo el 15%, la energía para desplazar a la persona es el 85%, pero no solo eso. La energía, en este caso, se transforma en salud para la persona que maneja la bicicleta, que es una cosa que creo que se valora poco, pero que tendría, si la bicicleta o el caminar fuese una cosa más extendida, tendría un impacto muy positivo en la salud global de las personas, lo que a su vez sería un gasto, o sea, un ahorro de gasto muy grande para los ayuntamientos, para los gobiernos autonómicos y gobiernos en general. Y entonces, aquí toca hablar de la bicicleta como transporte alternativo. Pero creo que mientras se hable de la bicicleta como transporte alternativo, es que no vamos por el buen camino. La bicicleta es transporte a secas. Y debería ser un transporte prioritario. Bueno, perdón, pone prioritario, pero prioritario. Al final, tenemos que tratar de crear una cultura ciclista urbana donde no la hay. Y eso no es fácil. Yo me dedico a la formación, pero la formación es solo una pieza muy pequeñita del puzzle que hace falta para que esta transformación sea real y la podamos vivir. Y lo primero siempre es crear un entorno adecuado. Y volviendo a cosas que ha comentado Alfonso, o por ejemplo sobre los centros escolares. Si por la puerta de un instituto pasa un carril bici, será más fácil que los chicos y las chicas vayan en bici. Si en la puerta de un colegio hay un espacio amplio donde la gente puede concentrarse a la hora de entrar y a la hora de salir, y es un sitio agradable, es más fácil que la gente vaya caminando. Ahora bien, si la entrada a un colegio o a un instituto es una calle con coches a ambos lados, con espacio para poder aparcar en doble fila, lo que nos vamos a encontrar es gente que va en coche a hacer este tipo de desplazamientos. Por otro lado está la sensibilización y el fomento de la bicicleta, campañas de comunicación. Es muy importante comunicar las medidas que tú puedes hacer como ayuntamiento, por ejemplo, y intentar dar ventajas a aquellos medios de transporte que van a provocar o que van a redundar en un beneficio para todos. Y por último, y no menos importante, está la formación, que es importante. Es importante sobre todo cuando no tienes una cultura previa de usar la bicicleta como medio de transporte. ¿Quién se beneficiaría de una formación ciclista? Bueno, pues diversas personas. Por una parte, los ciclistas, por ejemplo, o las personas que quizás se moverían en bicicleta en ciudades tal y como están ahora, pero que no se atreven. Pues una formación ciclista puede animarles a dar ese paso. Ciclistas que ya van todos los días, pero que quizá no van como tienen que ir o no saben circular de forma segura o de forma respetuosa, puede venirles bien. ¿A quién más le puede venir bien una formación ciclista? Pues a los conductores, a las conductoras de coche y de moto, para ponerse en la piel de los ciclistas y saber por qué actúan así, saber por qué no circulan pegados a la derecha, sino un poquito más centrados en el carril, que no es por fastidiar, sino por cuestiones de seguridad, por la propia seguridad. En fin. O, por ejemplo, ¿por qué no? Y esto se lo lanzo a Ignasi. Pues los conductores y conductoras de una flota de buses se beneficiarían mucho de tener una formación ciclista y de ver cómo es circular en bici por una ciudad y que te adelante un autobús. Si esto lo habéis hecho y lo habéis experimentado, sabéis que si el autobús te pasa cerca no se pasa bien. Y si estas personas circulan en bicicleta y ven lo que se siente y ven cómo hay que circular, pues seguramente cuando les toque volver a su trabajo y manejar ese autobús, pues lo harán con más respeto,
si cabe, hacia la bicicleta. Bueno, ¿dónde se puede hacer formación? Formación se puede hacer en empresas, se puede hacer de forma particular. Yo me dedico sobre todo a la formación en centros educativos, que sería un poquito la base, ¿no? Pues un poquito donde puedes hacer un cambio o... Bueno, en realidad puedes hacer cambio en todas partes, pero igual donde hay más apertura de miras y al final es un sitio donde la gente va a aprender, ¿no? ¿Qué educación creo que es la que hay que intentar dar a ciclistas y a ciudadanos en general? ¿Una educación vial? Pues ese término o esa es educar simplemente para la seguridad, creo que se queda un poquito desfasado y creo que es un poco erróneo. Hay que educar sobre la movilidad. Hay que educar ya desde el momento en el que vas a elegir el medio de transporte. El medio de transporte a veces necesitarás usar el coche. Tienes que hacer una mudanza, tienes que llevar a una persona mayor, una persona dependiente, pues usa el coche. Si estás a menos de 2 kilómetros y vas a comprar una cosa pequeña, ve caminando. Si estás a más de 3 kilómetros, usa la bicicleta. Y luego hay que educar sobre la relación de unos medios de transporte con otros y sobre el respeto y sobre la empatía. Pero creo que educar simplemente sobre la normativa y sobre la seguridad es un error en la actualidad. Si queremos realmente que haya ciudades que sean más habitables para todos. Entonces, en los centros educativos realizamos formación a profesorado, a alumnado y a familias. Dentro de todo esto, y por hacer la presentación más breve, vamos a hablar un poco de la formación a alumnado y la metodología de las formaciones. Tradicionalmente, o yo cuando era pequeño, me imagino que muchos de los que nos estén escuchando también lo hicieron, fuimos a un parque de tráfico, estos que están diseñados y que tienen todas las ciudades para que los niños y las niñas pasen por ahí una vez en su vida y aprendan. Y está muy bien, aprendí mucho, aprendí muchas señales de tráfico, aprendí que triángulo significa peligro, aprendí que redondo y azul significa obligación, etcétera, etcétera. Incluso aprendí señales como la de prohibido adelantar o la de cuidado túnel o la de... En fin, me enseñaron un montón de señales y un montón de procedimientos que no correspondía a mi edad. Lo que no me enseñaron fue a moverme de forma autónoma ya con mis 11 años, 10 años, 12 años. Al final, en estos parques, insisto, pues son positivos, o sea, toda educación es positiva, pero enseñan a los niños más como los futuros conductores que como las personas autónomas o no autónomas, pero las personas que son ahora mismo, que a veces nos olvidamos, los niños, las niñas, son personas, no son futuras personas, son personas hoy. Y hay que educarles por su movilidad hoy. Entonces, se necesita un cambio de paradigma en la forma de afrontar o de dirigir estas formaciones. En otros sitios también lo que se hace para formar a los alumnos es ya, en algunos sitios que son más valientes, pues es policía local o son empresas o son asociaciones, lo que hacen es sacar a grupos de escolares y darles una ruta de 1 hora, 2 horas por una ciudad y volver al instituto, por ejemplo, o al colegio. Y pensar que así les has formado en circulación en bicicleta por la ciudad. Pero formar en bici a un alumno o una alumna en grupo por la ciudad sería como si las autoescuelas enseñasen a circular a los conductores y conductoras montándolos en un autobús de pasajeros, dándoles un paseo y diciendo, bueno, pues ya sabes cómo circular, mañana ya puedes ir tú solo. Y no es así. La metodología de las formaciones que usamos nosotros se llama Una Bici Más y está basada en Bikeability, que es la metodología que existe en el Reino Unido como metodología estándar nacional y apoyada por el Ministerio de Transportes de ese país. Entonces, esta es una metodología nacida, de hecho, de las organizaciones ciclistas y que lo que se basa es en la educación o el aprendizaje activo.
es decir, en que la teoría pase a un segundo plano y que los chicos, las chicas o las personas adultas vivan en primera mano lo que es circular en bici por la ciudad y tomen sus decisiones bajo la mirada de instructores bien formados. Un día a día, ¿qué puede ser un día a día en un instituto trabajando con esta metodología? Bueno, depende del instituto también, puedes estar con los chavales 4 horas, 6 horas, 8, 10, depende mucho, pero bueno. Básicamente tú comienzas trabajando, como hemos hablado, de la movilidad en general, de cómo afecta a la población, de cómo pueden elegir mejor el medio de transporte dependiendo de lo que vayan a hacer cada día. Y eso y las consecuencias que tiene elegir uno u otro medio de transporte. Trabajamos la mecánica, no les explicamos cómo arreglar sus bicicletas, pero sí cuando una bicicleta en mal estado puede ponerte en peligro. Es decir, no queremos que sean súper mecánicos, pero sí que si tú mueves el manillar hacia la izquierda y la bicicleta sigue recta, pues quizás esa bicicleta no deberías usarla para ir por la ciudad. Y luego trabajamos la habilidad que toda persona tiene que manejar o tiene que tener sobre el manejo de la bicicleta para poder circular en bicicleta de forma segura por un entorno urbano. ¿Qué cosas son? Es muy simple, pues arrancar con firmeza, con seguridad, manejar los cambios, realizar giros simples, poder hacer indicaciones con los brazos, poder mirar hacia atrás y hacia los lados, es decir, saber lo que tienes alrededor de ti cuando circulas, incluso da para pasarlo bien a veces. Y por último, lo que hacemos es ya ir a la ciudad. Entonces vamos todos juntos y vamos hasta una zona de lo que llamamos zona de maniobras. Son zonas que hay cruces o hay situaciones que nos pueden parecer interesantes para que un ciclista sepa cómo afrontarlas de forma segura. Lo que hacemos, bueno, en este caso, mira, pues este es un grupo de quinto de primaria, chiquitines. La formación tiene que ser siempre adaptada, ¿no?, a la capacidad y a la edad. En este caso, pues, por ejemplo, un stop. La idea no es que sepan lo que significa stop y que la ley te dice que tienes que parar. ¿Por qué tengo que parar? ¿Porque es obligación? No, la tienes que parar porque no tienes prioridad y si hay un stop significa que quizás no haya visibilidad en ese cruce y tengas que parar para poder ver si viene alguien o porque la vía a la que te vas a incorporar tiene varias direcciones o porque el tráfico es muy rápido. Es decir, que entiendan por qué parar más que hacer caso a una señal que, insisto, tienen que conocer para poder saber que tienen que parar. Pero se trata de formar como ciclistas que activamente evitan accidentes y respetan al resto de personas. Pues, por ejemplo, si tú trabajas con adolescentes, que es con la mayoría de, o sea, la mayor parte de nuestro alumnado es adolescente, y tú le dices que está prohibido escuchar música cuando van en bici y que no pueden usar música, pues igual muchos no van en bicicleta, porque para ellos es muy importante escuchar música. Bueno, pues si tú, en lugar de decirles que no pueden hacer algo, dices, bueno, vamos a matizar. ¿Qué dice la ley? La ley dice que no puedes llevar cascos, pero no que no puedas escuchar música. Bueno, pues si en lugar de llevar cascos llevas un pequeño altavoz en la mochila y vas escuchando música, adelante. Pero si ese alumnado entiende que lo de no escuchar música o lo de no llevar cascos no es porque los mayores y el ayuntamiento quiere fastidiarles, sino por su seguridad, porque tienen que poder escuchar el coche que tienen atrás y tú les das la alternativa de poder escuchar música de otra forma, pues lo acogerán más fácil. Es un poco difícil esta charla sin poder ver a nadie. Yo espero que se esté entendiendo, pero bueno, estoy delante de un ordenador hablando yo solo, así que, bueno, paso para adelante. Por ejemplo, esta situación. Esto es un carril bici en Zaragoza, en un carril bici de bajada. Y si veis el tráfico, veis que tienen los intermitentes puestos a la derecha. Esos coches que van a meterse en el carril bici, van a atravesarlo, no tienen prioridad respecto a los ciclistas, sin embargo, van a mucha velocidad. Aquí se trata de explicar a los ciclistas que el hecho de tener prioridad no significa que el resto de vehículos vayan a respetar esa prioridad y que tú tienes que comportarte en un cruce de carril bici con calzada como te comportas
cuando vas caminando en un paso de cebra. Tú tienes prioridad, pero antes de atravesarlo miras. Lo primero que tienen que hacer es saber si tienen un vehículo detrás que va a atravesar el carril bici, cruzar la mirada con la persona que lo maneje, saber que te han visto y saber que va a parar. Y cuando tengas toda esa información y sepas que va a parar o que no hay ningún coche, puedes pasar. Y si no, pues aunque tengas prioridad, quizás tengas que pulsar los frenos y dejar pasar. Uy, pues eso. Se explica la situación, entienden cuál es la situación y uno a uno, mira, aquí con un autobús que sí que se están viendo, y uno a uno realiza esa maniobra y toma sus propias decisiones. Los instructores no les dicen cuándo arrancar, no les dicen cuándo parar, cuándo girar, cuándo marcar, o sea, cuándo señalizar, etcétera, etcétera, sino que son ellos y ellas quienes, bajo la supervisión de instructores cualificados, realizan sus primeras salidas dentro de calzada. Entonces es una forma de que se sientan arropados o tengan esa seguridad y que aprendan a hacerlo. E insisto, que sus primeras experiencias en bicicleta por una calzada pues sean pues eso, con buenos consejos y bajo la supervisión de un adulto. Viendo a sus compañeros y tomando sus decisiones. Y teniendo feedback. Y esto es un poquito lo que hacemos. Da mucho placer cuando llegas a un instituto, ves aparecer al alumnado por la mañana por la acera con la bicicleta y cuando te vas a las 2:30 ves irse al alumnado por la calzada y ves cómo miran en los cruces y ves cómo marcan. Y a veces también ves alumnado que se va por la acera o se va sin mirar, pero eso es inevitable. A veces pasa. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, también enseñamos cómo aparcar la bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, quería decir o quería hablar de que insistir en la idea de que tenemos que trabajar la educación y la movilidad de los menores como las personas que son hoy y tratar de trabajar porque sean autónomos para que sus desplazamientos puedan hacerlos caminando, que puedan hacerlos que sean un poquito más lejanos en bicicleta y que los puedan hacer de forma autónoma. Porque si la movilidad es autónoma, en un menor la movilidad es activa porque no pueden conducir ningún vehículo motorizado, es decir, que tienen que moverse ellos y ellas mismas. Y si es activa, es sostenible y es saludable. Y estás trabajando, pues eso, en una movilidad que es mejor para todos. Y ya está. Y hasta aquí la presentación. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues aquí estoy para responderla. Muchísimas gracias, Xavi. Efectivamente, hay dos preguntas. Te leo. Muy bien. En primer lugar, vale, nos dice bienvenido. Tal vez el uso de los coches es debido a la búsqueda de la inmediatez. Aparte de eso, hay que añadir que las personas prefieren ir a hacer ejercicio 1 hora al día al gimnasio. Hay países como Escocia en el cual existen en todas las carreteras interurbanas espacio suficiente para las bicicletas y existe en ambos sentidos de la marcha como para los automóviles. Es real que todo debe basarse en la educación de la población y el fomentar la vida saludable, pero en este caso es mucho más costoso en el tiempo. En mi caso, yo utilizaría mi triciclo para ir a la ciudad, pero aparte de no haber un carril adecuado, si cojo el tren no puedo acceder con la bici al tren debido a su volumen, triciclo. ¿Alguna idea o proyecto existente para solucionar este tipo de problemas? Bueno, en los países en los que se usa la bicicleta de forma masiva, en Dinamarca, en Holanda, bajo mi experiencia, lo que suelen tener es varias bicicletas. Es decir, ellos no meten la bicicleta al tren, sino que si tú vives en una población alejada y luego vas a trabajar, pues yo que sé, a Friburgo, que hablaba antes Ignasi, tú vas desde tu casa en bicicleta hasta la estación, dejas la bicicleta aparcada, te subes al tren y cuando llegas a la estación de destino tienes tu bicicleta ya aparcada y sales. Claro, en estos países lo que tienen son grandísimos parkings, muchas veces vigilados, otras sin vigilar, en cada estación de tren. Bueno, llegar a esto, para esto hace falta muchos años.
Y quizás en realidad el uso de la bicicleta tampoco tiene por qué ser tan grande. En una ciudad, por ejemplo, como del tamaño de Albacete, creo que el transporte prioritario tiene que ser siempre caminar. Y ya en segundo plano, y si tienes que ir un poquito más lejos, la bicicleta. Sí, no tiene mucho más. Es cierto bueno, que si vives en una población que está fuera, que está lejos y tienes que coger el tren, pues a veces no hay facilidades, pero se trata, como decía también Ignasi, de hacer una combinación de transportes, no todo en un transporte. Si no puedes hacer eso de meter tu triciclo en el tren, pues quizás en tu caso no tengas que ir en triciclo y tengas que hacer otro tipo de combinación, no lo sé. Perfecto, muchísimas gracias. Bienvenido por tu pregunta. Y ahora pasamos a una pregunta de Alejandro. Nos dice, soy conductor de autobús urbano y para ir a trabajar siempre voy en bici o andando. Eso supone que hay un coche menos en el tráfico y aún así el resto de conductores me ven como un estorbo, sin tener en cuenta que mi bici ocasiona menos inconveniente que un coche. ¿Qué pueden hacer las instituciones para cambiar esa visión negativa? Uf, qué difícil, qué pregunta más difícil y más interesante. Ojalá lo supiera, si lo supiera eh, me haría de oro. No, ¿te ven como un estorbo? Pues es normal que te vean como un estorbo, Alejandro. Es que estás donde no te corresponde. Ese carril por el que circulas no está pensado para ti, está pensado para el coche. Y es normal que te sientas fuera del lugar y es normal que el conductor o conductora del coche sienta que estás fuera del lugar. ¿Qué pueden hacer los ayuntamientos? Realmente lo que tienen que hacer es priorizar tu desplazamiento, facilitar que el tráfico sea más lento. También, como decía antes Alfonso, no solo poniendo señales 30, sino haciendo que el tamaño de los carriles no sea de 5 metros, sino sea, pues, no sé exactamente, técnicamente tendría que ser 2,5 o que el trazado sea sinuoso. Es decir, lo que hay que conseguir es que en las ciudades los vehículos se adapten a la velocidad de los ciclistas y no al revés. Ir despacio en coche no te va a hacer llegar más tarde, aunque parezca mentira, y sí que va a redundar en una seguridad para todos. Entonces, ¿qué pueden hacer los ayuntamientos? Eso, una transformación de la ciudad. ¿Qué ocurre? Que esto no se puede hacer de un día para otro. Esto lleva muchos años. Entonces, todos estos años no va a estar el mismo partido político gobernando. A mí lo que me gustaría es que este cambio no se viese de una forma ideológica que a veces se tiene. A veces se juega con el medio ambiente de una forma ideológica cuando no debería serlo. Estos cambios tienen que venir motivados por la seguridad de tus ciudadanos, por la salud de tus ciudadanos y por el medio ambiente también. Y se tiene que dar. Y poco a poco. Y ánimo, Alejandro. Tú en tu sitio y para adelante. Gracias, Xavi. Pregunta Alejandro, otra cuestión. Dice, ¿qué podemos hacer cuando nuestro ayuntamiento ha señalizado de forma incorrecta e ilegalmente una vía o carril bici? Se hace saber, pero no lo corrigen. Es decir, ¿cuál es el siguiente paso cuando ya se ha hecho saber y no han hecho caso? ¿A qué otra institución se podría recurrir para que este tipo de errores no sigan ocurriendo y se pueda evitar el riesgo? También pregunta muy complicada. No tengo una respuesta. Bueno, pues al final quien un poco determina la validez o no de la señalítica en España es la DGT. Quizás pudieras dirigirte ahí, pero no sé hasta qué punto la DGT puede hacer algo o puede ayudarte a conseguir que señalicen bien en tu ciudad. Yo, Alejandro, ahí no te sé ayudar. Lo siento mucho, pero no llega mi conocimiento hasta allí. Pues nada, muchísimas gracias Alejandro por su pregunta. A su vez Alejandro nos transmite muchas gracias, o te transmite en este caso a ti, Xavi, muchas gracias. Y nada, gracias en general por la intervención, tanto la tuya como la del resto de ponentes.
Ahora mismo, si alguno de los asistentes tuviera alguna pregunta en general o quisiese iniciar algún debate o alguna conversación sobre movilidad, ahora es el momento, a través del chat podéis hacerlo. Dejamos un par de minutos y si no, pues damos por concluida la sesión. Doy paso a José González para que cierre este seminario. Gracias, Xavi. Gracias a vosotros. Apago de momento y luego si hay preguntas vuelvo a encender la cámara. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas, a todos los asistentes, especialmente pues a Ignasi, a Alfonso y a Xavi por compartir con nosotros sus conocimientos y su sabiduría en el tema. Y bueno, pues tenemos una tarea ingente, tenemos una tarea de adaptarnos y de intentar transformar nuestras ciudades y cambiar los hábitos y las percepciones y las concepciones de las personas en cuanto a movilidad, pero yo creo que con el esfuerzo de todos y con el camino creo que lo tenemos bien definido, pues que podrá ser posible. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, reitero las gracias y espero que podamos coincidir pronto. Pues nada, dado que no se ha generado ninguna nueva pregunta ni ningún debate, agradecemos, como bien ha dicho José González, a todos los asistentes y a los ponentes, por supuesto, al Ayuntamiento de Albacete y a la Concejalía de Movilidad y a Emisalva, por supuesto. Muchísimas gracias a todos y nada, un saludo.